lo que está ocurriendo y todos los informes que se están dando aquí en El Salvador, presentarles un poco de lo que ha ocurrido en Corea desde noviembre del año pasado realmente hasta enero, porque pues tuvimos que venir y hay muchas otras cosas que han pasado, pero por lo que les podemos informar es esto. Entonces, hablando un poco de Corea, Corea es un país en donde realmente el Señor nos ha permitido pues tener este evangelio que Jesús es el Cristo. Poco a poco nos fue esclarecido, y a través del campo, a través de las respuestas que habíamos tenido, el Señor nos fue confirmando que este evangelio realmente no es un evangelio cualquiera, sino que puede salvar a las naciones. Y hace aproximadamente unos 5 años, si no estoy mal, hemos empezado a recorrer varias naciones, y Latinoamérica ha sido una de las regiones a donde Dios nos ha guiado. Y entonces en Latinoamérica se abrían grandes puertas, y pues ustedes se levantan y Dios hace cosas grandes en Latinoamérica. Y en Corea, de cierta manera, se enfoca el Señor en añadir a las personas que van a ser firmes, no muchas, pero las que van a ser firmes. Y entonces en Corea tuvimos la oportunidad de nosotros orar para no solamente encargarnos de la evangelización de Corea, sino decir, realmente se tiene que cumplir la evangelización de todo el mundo, empezando desde Latinoamérica. Y entonces se empezó a orar diciendo cómo nos vamos a encargar de ayudar a cada país latinoamericano. Y en esta oración y en este ánimo, pues el Señor permitió que se levantaran cerca de 10 iglesias, un poquito más de 10 iglesias, que cada iglesia, aunque no es muy grande individualmente, cada una está orando por un país. Hay una iglesia orando por El Salvador, hay otra iglesia orando por Guate, hay otra iglesia orando por Venezuela, y así sucesivamente. Hay varios países que están siendo el tema de oración de estas iglesias, y cada iglesia, aunque son poquitos, estos poquitos están entregando la vida, ellos están orando en ayuno para que realmente se cumpla la evangelización mundial en esos días. Y entonces somos en varias regiones, no todos estamos en una ciudad, sino unas están, por ejemplo, cerca de Seúl, que es la capital, otras están un poco más alejados. En el sur está la iglesia de Busan, que es de Cuba, la que está orando por El Salvador, queda en medio de Corea, es Daejeon. Y entonces estamos distribuidos no solamente para salvar a nuestras regiones, sino para orar. Y este había sido el enfoque, orar y servir a estas naciones latinoamericanas. Y durante un tiempo el Señor permitió que viniésemos en ese proceso. Y desde este noviembre el Señor ha dado un tiempo nuevo para Corea. Aquí ven ustedes una fotografía de un retiro que se hizo después de la última gira que tuvimos, después de Tirán o después de visitar Estados Unidos. Tuvimos este retiro, y aquí el Señor proveyó una gracia bastante particular. Voy a ir hablando de ciertas cosas, que todo esto pasó simultáneamente, pero vamos a llevar un orden. La siguiente foto, por favor, Mau. Entonces aquí es cómo se llevó a cabo el retiro. Y la siguiente, quiero hablarles un poco. La siguiente, por favor. Les quiero hablar un poco de estas personas. La mujer que ustedes ven ahí es la copastora que está al frente de la iglesia que ora por Chile. Pero ella no solamente está orando fuertemente por Chile, sino que ella evangeliza muy fuertemente cerca de su región. Entonces ella dijo, ¿cómo vamos a salvar a Tongé, que es nuestra región? Entonces dijo, vamos a las universidades. Y cuando decimos vamos, no vamos en grupo, sino ella sola fue. Y entonces fue a visitar a todas las universidades buscando quién podría ser el digno de cada universidad. ¿Quién va a salvar a esta universidad? ¿Quién va a salvar a esta región? Y lo hizo durante mucho tiempo y no había respuesta. Pero ella se encontró con este joven que ustedes ven acá. Y este joven es el que está al frente también de una reunión de cristianos en su universidad. Y su universidad queda en un lugar muy alto, en donde no muchas personas van. Y entonces cuando ella llegó, ella le compartió a su grupo, al grupo que estaba con él, y él mismo no había escuchado. Pero ella les dejó un CD, les dejó un material y les dijo, escúchelos. Y estos jóvenes pues llegaron a la sala en donde ellos se reunían y dejaron el material y se fueron como si nada. Pero él dijo, ¿qué será esto? A ver. Y empezó a ver este CD. Y entonces con este CD empezaron a aclararse todas las dudas que él tenía durante su vida cristiana. Él se había unido a esta organización que hace misiones de universidades para poder evangelizar, para servir al Señor. Pero durante todo su tiempo él tuvo dudas y él siempre se caía. Y a pesar de que él servía al Señor con toda su devoción,
nunca había una respuesta contundente en su vida. Y entonces él lo quería hacer con su esfuerzo, con su oración, con su evangelismo, y así intentar llenar ese vacío. Pero él, a través de este CD, entonces halla la respuesta. Siguiente, por favor. Y entonces aquí él está en el retiro participando. Él no estaba conectado con nosotros, pero al encontrarlo a él y al tener el testimonio de él, entonces toda la iglesia coreana supo, entonces sí hay dignos así. Hay dignos que, aunque estén en lugares recónditos, los hay. Y entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Buscarlos. Sea lo que nos cueste, tenemos que buscar a estos dignos. Entonces, siguiente. Entonces vamos a ir pasando algunas fotografías. Y entonces toda la iglesia, ya sea los jóvenes, ya sea ella es una anciana de la iglesia, ya sea los pastores, todos nosotros tuvimos como en alrededor de un mes aproximadamente, recorrimos todas las universidades de Corea. Y no recuerdo el número exacto ahora, y excluimos las universidades que son de 2 años, pero todas las universidades de 4 años o todas las universidades relevantes de todas las regiones de Corea las fuimos a visitar. Entonces lo que hacíamos era que 2 días de la semana íbamos en un equipo a cierta región y nos dividíamos en estas universidades e íbamos a buscar a los dignos, y entonces nos reuníamos en la noche y también hablábamos de qué es lo que había ocurrido, y así sucesivamente a lo largo de un mes logramos recorrer todas las universidades de Corea. Entonces vamos a seguir, y aquí pues ven cómo es que nosotros hablamos. Principalmente nosotros nos enfocamos en las personas que ya tienen una reunión de cristianos, porque pensamos, bueno, ¿quién está orando por esta universidad? ¿Quién ya está orando para salvar esta universidad? Deben de ser los cristianos. Y entonces vamos a buscarlos a ellos y vamos a ver si podemos hablar con ellos para que se les pueda ofrecer la respuesta. Y entonces estamos haciendo esto en estas universidades. Siguiente. Y esto es una reunión que tuvimos en la noche, hablando de lo que cada uno pues ha experimentado en cada universidad. Y al mismo tiempo, este joven, el que está aquí a la derecha, es el mismo que les contaba que recibió la respuesta, y él nos empezaba a abrir puerta, porque él es alguien que está conectado con una organización ya muy establecida, y él decía, nosotros tenemos una organización, tenemos la infraestructura, pero no tenemos el mensaje. Nunca hemos conocido que Jesús es el Cristo, y esa es nuestra debilidad. Pero yo conozco a muchas personas que son fieles al Señor, que quieren hacerlo, y entonces él empezó a hacer llamadas con pastores, con amigos, con misioneros, y estamos compartiendo aquí con unos pocos de ellos. Siguiente. Entonces aquí él mismo, y lo curioso es que él nos decía, pues él nos presentaba con estas personas durante todo nuestro recorrido, y nos decía, por favor háblenle a él, y nosotros le explicábamos el evangelio y lo que es la evangelización mundial a esta persona, y siempre decía, pero denme 5 minutos, y al final siempre decía, solo 5 minutos, y él también hablaba desde cómo él había recibido este evangelio y cómo esto fue respuesta para él, y entonces él lograba impactar a sus amigos incluso con esta verdad. Aquí estamos con uno de sus amigos. Esto es en una isla que está al final de Corea. Corea es una península y al final hay una isla que se llama Jeju, y aquí fuimos también para poder ir. Siguiente, por favor. Y aquí el pastor Che, ustedes lo conocen algunos, pero él se encuentra con esta persona que está conectada con China. Jeju es especial en que los chinos no necesitan visa para entrar a Jeju. Entonces esta persona estaba ayudando a estas personas en China, y a través de ella entonces se abren las puertas para que nosotros podamos ingresar a algunos seminarios teológicos en China. Y no solo ella, sino que a través de varias otras cosas que pasaron, pues se fueron abriendo diferentes puertas en China y en la misma región. Y entonces sabemos que el Señor organizó todo eso. Y ellos ahora, esta es la foto de ellos en el aeropuerto. Se fue un equipo de 3 para incursionar en China. El intérprete es el que está allá, él es muy firme, él es chino, pero sabe muy bien el coreano. Y se fue este equipo y ahora están en China haciendo esta obra. Siguiente. Y simultáneamente en el retiro inicial, este pastor, es un caso curioso porque nosotros desde hace un pequeño tiempo, nosotros habíamos ido a una radio cristiana establecida y dijimos, lo importante es que la gente escuche el mensaje, y los que son dignos van a reaccionar, y aunque sea por la radio, ellos van a reaccionar. Entonces grabamos, nos dieron 5 minutos cada viernes a las 4, y entonces cada viernes a las 4 hay un mensaje de realmente 4 minutos que se está emitiendo, que es acerca del Evangelio de la Biblia. Y entonces se emite y parece que lo escucha, pero en un momento nos llegó una llamada, y era este pastor, y él nos decía, yo escuchando este mensaje, yo siempre escucho esa emisora, decía él,
y siempre escuchaba varios mensajes, pero al escuchar este mensaje sentía cómo es tan puro, cómo es que la iglesia de Corea no lo puede predicar así de claro, así de contundente. Y entonces mientras más y más escuchaba decía, es que estamos perdidos, la iglesia no está predicando esto, porque en la emisora estamos en un bloque en donde son 5 minutos de varios pastores, y entonces se hace la comparación, ¿no? Y entonces él, escuchando eso, decía, ¿qué es este mensaje? Tengo que saber más. Y entonces él nos llamó, y él es un pastor que tiene mucha experiencia. Él es de las denominaciones más tradicionales. Él fue entrenado en Inglaterra en lo que es el arte de la prédica, o sea, él en lo que es la prédica, él es un maestro, y durante muchos años él ha venido influenciando Corea, y él por eso sabía el estado de la iglesia coreana. Y entonces al escuchar este evangelio viene al retiro, y él decía, yo no me voy a quedar en el retiro tanto tiempo, tengo quehaceres y me queda un ratito. Quedó hasta la noche. Y entonces él aquí nos está compartiendo de imprevisto y está diciendo, este evangelio realmente lo tenemos que restaurar. Y él mismo empezó a abrir otras puertas, de las cuales les contaré en un minuto. Y entonces también a través de este evangelio, esta mujer, ella es una misionera que estuvo en Israel, y ella no habla hebreo, pero habla muy bien ruso. Y entonces ella estuvo compartiendo al área rusa, o a las personas, a los inmigrantes de las regiones que hablan ruso, a Israel. Entonces ella está ahí con uno de ellos, y durante mucho tiempo ella se sentía fatigada, se sentía como que yo hago la obra, pero realmente veo que no cambia Israel. Pero al escuchar este mensaje ella dijo, esto es, y la evangelización mundial que está ocurriendo es obra de Dios. Y entonces yo sé que Dios me ha encargado de Israel, me ha preparado para este tiempo, para predicar este mensaje. Y ella fue a Israel, y entonces ella dijo, yo no hice nada, yo solo me quedé, yo comí, yo dormí, y eso es lo único que hice. Pero Dios me fue añadiendo a las personas. Y las personas que anteriormente ella se había esforzado en que ellos escucharan el mensaje, ahora venían naturalmente, y ella les compartía a través de su vida lo que es el evangelio, que Jesús es el Cristo. Y entonces ella, al regresar a Corea, ella nos dio un informe muy bonito de cómo Dios está haciendo esta obra a través de las personas de habla rusa en Israel. Y bueno, luego les cuento un poco más de eso. Y simultáneamente también ven a el pastor que está a la derecha. Él es un pastor filipino, y a través de las redes sociales se había estado compartiendo constantemente el mensaje. Uno de los ancianos, que se llama Timoteo Juan, es alguien que seguía subiendo el mensaje y añadía pastores que él no conocía con el fin de compartirles el mensaje. Y en una de estas oportunidades, este pastor filipino pues reaccionó a este mensaje y dijo, quiero que nos encontremos. Y él no había escuchado mucho el mensaje, pero aquí fue este grupo. Mina, algunos la conocen, pero ella habla bien inglés, y el pastor, era copastor, pero ahora es pastor, Che, le fueron a compartir el mensaje, y ellos pues no se manejaban tan fluido en el inglés, y el filipino tampoco era tan fluido, pero le seguían hablando, y con los versículos se entendían. Y entonces él se quedaba escuchando y decía, Jesús es el Cristo. Y Jesús es el Cristo. Y entonces iba constantemente diciendo, sí, me parece que este es el mensaje correcto. Y yo ahora veo que yo tengo que salvar a Filipinas con este mensaje, porque en Filipinas no se está predicando. Entonces yo quiero que ustedes me atiendan y que compartan conmigo más esta palabra. Y le dijimos, bueno, está bien, una vez a la semana nos encontramos en no sé dónde. Y él dijo, no, con una vez a la semana yo no voy a salvar a Filipinas, yo necesito que me den más. Y entonces 3 veces a la semana nos encontramos de 1 a 5 más o menos, un grupo de 3 personas, con la hermana Nina, con los pastores, y se le compartió un poco de las 12 lecciones, de todas las lecciones que nosotros pues hemos tenido el privilegio de compartir. Y después, por favor. Entonces él, después de todo eso, ya tenía que regresar a Filipinas. Pero antes de regresar a Filipinas, él nos invitó a la iglesia que lo estaba atendiendo en Corea. Después, por favor, siguiente. Y entonces aquí fue, y la hermana Nina pues expuso el mensaje que Jesús es el Cristo, y varias personas realmente se vieron muy definidas con este mensaje, incluso en esta iglesia. Siguiente, por favor. Y aquí esta es la foto de esta iglesia filipina. No es tan grande, pero realmente ellos están constantemente digiriendo este mensaje. Y ahora él se fue a las Filipinas, y él nos sigue enviando fotografías desde las Filipinas. Siguiente. Entonces aquí él está con algunas personas de Filipinas a quien él les ha tenido la oportunidad de compartir el mensaje. Y él dijo que al principio fue muy difícil, porque la organización que lo apoyaba
escuchó que él venía con algo nuevo desde Corea y entonces pusieron la barrera. Entonces a él le tocó aclarar de que no, esto no es herejía, no es nueva doctrina, sino que ha estado en la Biblia. Y entonces lo dejaron un poco, pero él sigue compartiendo este mensaje firmemente y aprendiendo en el campo. Y él dice, yo quiero preparar a Filipinas para que ustedes entren y encontremos al digno y de que toda Filipinas sea salva. Siguiente. Y entonces aquí está también con otro grupo, otra foto que nos envió él. Siguiente, por favor. Esto es casi desde que, pues estamos siendo un poco anacronísticos aquí, pero esto es cuando habíamos llegado desde Estados Unidos ya en noviembre. Y entonces una de las tareas más grandes que teníamos era que se había abierto la puerta a Pakistán, pero teníamos que venir a Latinoamérica. Y entonces no había intérprete. Y eso era una de las tareas más grandes en las que veníamos en oración. Señor, añade un intérprete porque has abierto puertas y entonces pues tú te tienes que encargar de darnos a alguien que pueda hablar urdu porque no vamos a aprender en un par de meses. Entonces yo tengo el privilegio de haber sido egresado de una universidad que se especializa en las lenguas extranjeras y yo fui a buscar en mi universidad a ver si hay un estudiante o si hay una persona que hable urdu y me di cuenta de que no existe el departamento de urdu. Y si esta universidad no tiene el departamento, entonces ninguna otra universidad en Corea la tiene. Entonces yo estaba compartiendo eso un poco ahí. Antes, por favor, seguimos en esa foto. Y compartíamos y decíamos, pues, ¿qué vamos a hacer con esto? Y oramos al Señor para que nos guiase. Y en esto el pastor Che, él dijo, pues, hay una región en Corea, cerca de donde está el pastor Park, que tiene muchos extranjeros. Vamos a ver qué encontramos ahí. Y fuimos. Siguiente, por favor. Y llegamos a la oficina para atención a los extranjeros. Y entonces allí fuimos y había ahí no se ve, pero al fondo, para esta parte de la derecha, hay una bandera de Pakistán. Y entonces nosotros fuimos y, siguiente por favor, nos atendió el hermano que está aquí a la derecha y nosotros le dijimos, nosotros hemos venido, sé que es algo inusual, pero nosotros estamos haciendo la evangelización mundial en esos días y le explicamos, ¿verdad? Y que al final de cuentas necesitamos un intérprete que pueda interpretar bien del coreano al urdu. Y él, con un coreano muy, muy elocuente, él nos dijo, pues han venido al lugar correcto porque yo soy copastor y yo he orado para la evangelización de los musulmanes. Y entonces él nos habló de cómo él había sido intérprete para canales cristianos ahí en Corea. Él está haciendo su doctorado de teología ahí en Corea y está preparándose para fundar un centro para poder evangelizar a los musulmanes en Corea, y que había sido su oración siempre el poder salvar a los musulmanes con el evangelio, y que él estaba dispuesto, y si no él, su hermano que también sabe hablar coreano y que está ahí en Pakistán y que también es de una base cristiana muy fuerte. Y entonces empezamos a hablar con él, y lo más curioso es que el jefe de este centro de atención para los extranjeros, él nos pudo haber parado porque era la hora de su trabajo y nosotros hablando de otras cosas, pero él dijo, él era un diácono y él dijo, realmente yo quiero que lo usen, por favor, y llévenselo. Y entonces, y así se abrió la puerta, y esta es su familia. Siguiente, por favor. Y aquí nosotros les estamos explicando un poco acerca de cómo nosotros tuvimos nuestra primera incursión en Pakistán a través de el ministerio en Chile, que ahí estuvo el pastor Salim y que habla español y que él nos trajo a Pakistán y todo lo demás que ustedes ya saben algunos. Y después de eso, por favor. Entonces nosotros estuvimos hablando con él un tiempo y él nos invitó a una reunión de pakistaníes en Corea. Entonces nosotros pensamos que no lo sabía mucho, pero resulta que sí hay una gran cantidad. Después, por favor. Entonces esa es la reunión que se dio. Fue un tiempo para que, esto fue como en Año Nuevo, y entonces se habían reunido las familias y los parientes para poder compartir un poco y compartirles acerca de la palabra. Siguiente, por favor. Y aquí está el pastor Cho compartiéndoles un poco de la palabra, y fue algo curioso porque fue nuestra primera experiencia con el copastor. Él se llama Roger, por cierto, se llama Kuram, pero le dicen Roger, y con Roger fue la primera vez que él interpretó ahí al pastor Cho. Y algo curioso es que el pastor Cho hablaba y hablaba y el Roger le decía, disculpe, ¿qué dijo? Y disculpe, ¿qué dijo? Y entonces se cortaba mucho. Pero después le preguntamos a los que estaban escuchando y ellos también con un coreano muy excelente, no, sí entendimos todo, no se preocupen, no había necesidad. Y entonces todos estos, algunos de estos que recibieron la palabra se fueron conectando también a lo que es el Evangelio de la Biblia. Siguiente. Y aquí ellos están en el aeropuerto después de haber
pues conversado varias veces con ellos y de haber pues orado por Pakistán. Y siguiente. Y ellos ahora partieron a Pakistán la semana pasada. Y bueno, partieron a los Emiratos Árabes y después a Pakistán. Y hay mucho que contar de eso, así que lo vamos a omitir. Pero, bueno, eso fue reciente, pero aquí este pastor es el pastor Yun. Él es un pastor que, les cuento que parece como que si no hubiera pasado así, pero pasó así, de que nosotros empezamos a subir videos de 5 minutos a YouTube y a Facebook y explicando qué es el Evangelio de la Biblia así en un corto tiempo. Entonces así videos impactantes, videos que solo dicen el centro. Y este pastor, pues él durante mucho tiempo, él es un pastor de ya mucha trayectoria y era hasta el punto su ministerio que la iglesia que él estaba pastoreando le dijo a él: nosotros te vamos a dar el pastorado de por vida, o sea, ya no te tienes que preocupar, nosotros te apoyamos, ser nuestro pastor. Y este pastor decía: gracias, pero yo no quiero eso, porque en el momento en el que yo esté atado a esta iglesia, yo ya no voy a poder compartir el evangelio. Y entonces dejó esa iglesia y fundó una iglesia nueva. Y entonces en ese proceso, a pesar de que él tenía un corazón muy puro y un corazón cristalino para hacer la obra de Dios, él dijo: pero yo no sé qué compartir. Y constantemente él se metía a YouTube a buscar las palabras evangelio y Cristo. Y entonces ahí aparecieron nuestros videos. Y entonces él, al ver ese video, dijo: pero esto es, y esto tiene que ser. Y entonces él fue impactado y nos llamó a nosotros en la iglesia. Y pues tuvimos la oportunidad de ir a compartir con ellos. Siguiente, por favor. Aquí estamos, aquí está un grupo que fue a compartir con ellos inicialmente. Y este pastor Yun dijo: pues nosotros necesitamos este evangelio y nosotros estamos conectados con un grupo de pastores que también ha escuchado de cierta manera de la palabra que Jesús es el Cristo. No como ustedes la comparten, pero tienen la noción de que Jesús es el Cristo, pero ustedes lo están dando con una claridad diferente. Por favor, vengan a compartirnos. Y entonces, siguiente. Aquí está el pastor Cho compartiéndoles a lo largo de un mes. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con ellos. La primera semana se reunió un grupo y se les compartió qué es el Evangelio de la Biblia. La segunda semana se les compartió del evangelismo de la Biblia. La tercera semana se les dio un informe de todo esto que está ocurriendo aquí en estos países. Y claro, el grupo iba aumentando de cierta manera y los que no eran se iban yendo, los que eran se iban quedando y así se formó un grupo muy hermoso. Siguiente, por favor. Y aquí entonces estamos, siguiente. Y aquí entonces la reunión final, como siempre se tiene, escuchando qué es lo que cada pastor ha sentido. Y entonces llevamos ese orden: el Evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia, la evangelización mundial en estos días, y todos estaban conmovidos. Todos estaban diciendo: esto es la verdad. Y el hecho de que el Señor los haya movido de esta manera para hacerlo con sus propios recursos, que los haya movido para poder hacer toda esta obra y que Dios les haya abierto puertas en Latinoamérica, que Corea no tiene tanta relación con Latinoamérica, pero que lo haya hecho, es obra de Dios. Y ellos estaban conmovidos e impactados y retados, pero no era una realidad para ellos todavía. Y entonces necesitábamos o traerlos a Latinoamérica para que vieran o algo, o llevar a Latinoamérica para Corea. Y entonces después, pues vino Venezuela para Corea. Y entonces ya con esto, pues se pudo afianzar un poco este grupo. Pero siguiente, para hablarles un poco de la iglesia. Esta es la iglesia que ora por Colombia, pero con la visita de los hermanos de Venezuela, entonces se fueron reuniendo muchas personas, y personas que anteriormente se habían rehusado a escuchar el evangelio, escuchaban que pues había una reunión así sin aviso previo, pero decían: bueno, vamos. Y ellos obtenían la respuesta a través del evangelio que predicaban los venezolanos. Y entonces aquí en esta reunión hay algunas caras que quizás no les sean familiares a los que ya los han visto durante un tiempo, pero ellos fueron personas que fueron obteniendo la respuesta muy recientemente con esto que los venezolanos compartían. Siguiente, por favor. Esta es la iglesia que ora por Venezuela. Es una región que se llama Puan. Y si ven ahí, estamos todos muy apretaditos. Es una iglesia que ven que no tiene una magnitud enorme, no es que tenga muchos miembros, pero ellos se encargaron de todos los gastos de los venezolanos durante ese tiempo ahí. Ellos se encargaron de una gran parte de todo lo que fue Tirano y toda la inversión, y más que nada, pues la oración de poder salvar a Venezuela. Siguiente, esos son los miembros de la iglesia de Juan. Si ven el pastor Hidalgo en medio, el pastor Cho, el pastor Orlando, y atrás las 4 personas, ellas son los pilares de Juan. No son muchas,
pero el Señor ha permitido que a través de la oración de ellas y a través del corazón de ellas para la evangelización mundial en sus días, se dé esta respuesta para lo que es toda Venezuela. ¿Siguiente? Y entonces aquí estamos ya en la iglesia del pastor Yun con el pastor Hidalgo, siguiente, y el pastor Rolando. Ellos nos dieron el informe que les dieron a ustedes. Quizás teníamos un poco más de tiempo ahí, pero dieron el mismo informe, y entonces los pastores se veían muy retados y desafiados y diciendo: esto está ocurriendo, esto es lo que Dios está haciendo, y Dios ha tenido la misericordia para con nosotros de llamarnos hacia esta obra que Dios está haciendo. Y esto no es que los pastores lo hayan hecho bien o algo, pero que Dios les ha puesto en su corazón esto y que Dios mismo lo está haciendo. Y ellos decían, se sorprendían cuando escuchaban de que se movían 36 horas para dar un mensaje y que después retornaban las 36 horas, pero que el Señor añadía los dignos ahí. Y entonces, siguiente, y al final de todo hubo como una pequeña charla entre los pastores que estaban ahí reunidos, y entonces ellos hicieron algunas preguntas. Y entonces los pastores de Venezuela les respondían, y esto también causó entonces que estos pastores de Corea dijeran: entonces nosotros vamos a hacer como en Latinoamérica. Entonces vamos a hacer como en Latinoamérica, nos vamos a reunir, vamos a escuchar el mensaje, vamos a poner a cada quien para que dé el mensaje, para irnos realizando, y vamos a ir al campo, así como en Latinoamérica. Entonces ocurre que en Latinoamérica todo lo que se ha levantado ha sido una gran respuesta para Corea también. Siguiente. Y algunas de las personas de ese grupo que no estaban en ese lugar, pero después se fueron añadiendo, estos pastores son misioneros en Japón. Y entonces, escuchando de esta obra y escuchando directamente, ellos estuvieron, creo que la tercera semana de que se les compartió acerca de lo que es la evangelización mundial en esos días, y ellos obtenían la respuesta de sus vidas. Japón es un país en donde el cristianismo es muy bajo, pero que realmente hay muchas personas orando por esta tierra. Y ellos dijeron, al escuchar este mensaje: nosotros nos encargamos de abrir Japón, y nosotros nos vamos a encargar de que haya el digno ahí. Entonces, una de las cosas que pasó, antes por favor. Y no solo Japón, les quiero contar de un pastor que es un caso un poco peculiar. Él, le vamos a decir, él también se apellida Pak, pero le vamos a decir Pastor A, porque cuando no sabíamos su nombre le decíamos así. Este pastor, cuando el pastor Yun, el original, el que dio el mensaje de 5 minutos, él entonces empezó a reunir pastores y les empezó a exponer este mensaje. Y en una de estas, él fue a un centro de retiro en Miriam, que es un lugar lejísimos de la civilización, digámoslo así, y en una pequeña iglesia remota. Y él fue a reunir a los pastores allí, y el pastor A era el encargado de esa iglesia. Entonces él le pidió permiso: por favor, denos permiso de hacer un pequeño retiro aquí, muy bonita, muy tranquila, para que podamos enfocarnos en la palabra del Señor. Y él dijo: bien, está bien, hágalo. Y él, cortando el césped, ¿verdad?, de la iglesia, y se le invitó a que asistiera a la reunión, y él dijo: no, hágalo ustedes, y cortando el césped. Y entonces en eso él escuchaba los mensajes, y en un momento dijo que el Señor le puso en su corazón que tenía que dejar de cortar el césped y que tenía que entrar a escuchar el mensaje. Y entonces entró y escuchó un par de mensajes y estaba bien. Pero después del almuerzo ellos pusieron ese video de 5 minutos y lo pusieron, y ese video exactamente decía: no es por creer en Jesús que seas salvo, sino la fe de la Biblia es creer que Jesús es el Cristo. Y entonces eso le quedó en su corazón y dijo: me parece que esto es cierto, me parece que me es familiar, no lo entiendo. Y entonces no entiendo qué diferencia hay, y se queda pensando y pensando. Y entonces él escuchó después una prédica que se dio en Latinoamérica, y él decía: ¿pero qué es esto? Y entonces en esto él se incorporó con el pastor Yun para llegar a estas reuniones, y él decía: después de escuchar todo esto, nosotros hemos sido secta. A pesar de que él venía de una de las denominaciones más tradicionales de Corea, él decía: hemos sido secta porque no hemos predicado este evangelio. Y entonces él nos invitó en una ocasión, el pastor Hidalgo estuvo allí, a su iglesia, y él tiene una casa de retiro en donde él alberga a muchas personas que pasan por allí, y él mismo hizo esta casa, y es muy bonita. Y entonces al principio él dice que no venía nadie a esta casa, porque él había orado: Señor, no envíes a nadie que no tenga que venir por aquí. Si va a haber alguno que se va a aprovechar o que no tenga que venir aquí, no lo envíe, Señor. Y durante años el Señor no envía a nadie, pero en un momento determinado, dijo, el Señor le empezó a añadir personas, y personas que realmente no tendrían razón de pasar por ahí. Miriam es un lugar que está como es muy, digamos, no hay mucho ahí, es un área muy rural, pero pasaban personas de mucha relevancia.
Entre ellos, un misionero que hizo las misiones en otro país y que regresó a Corea fracasado. Y ese misionero entonces decía, ¿por qué he fracasado? Yo tengo que averiguar la raíz de esto. Y se puso a investigar la historia de todos los misioneros de Corea. Y entonces él sabe las fechas, él sabe dónde recorrió cada misionero, el misionero tal que vino de no sé dónde, él se sabe toda la historia por investigar de esa forma. Y este misionero ahora era muy famoso por dar las clases en todas las iglesias mayores de Corea acerca de la historia de misiones de Corea. Y entonces este misionero llegó a pasar por allí, llegó a pasar por esta casa muy aislada de Miriam, y entonces ellos conversaron. Y este pastor, entonces después de haber escuchado este evangelio, a pesar de que este misionero era sumamente relevante, la sociedad coreana dijo, yo le tengo que compartir. Entonces le empezó a compartir acerca del problema del hombre, de que estamos haciendo las cosas mal y de que el evangelio se ha diluido, y de que el evangelio de la Biblia es que Jesús es de Cristo, que Él resuelve el problema fundamental del hombre y que todo realmente ha sido resuelto y que esta es la fe que puede salvar al mundo. Y el misionero, a pesar de que pudo haber dicho, sí, gracias por el mensaje, pero él se quedó escuchando. Y dijo de inmediatamente, dame material. Y el siguiente día, este misionero se iba a ir el siguiente día, pero el pastor